lo presta freeconferencecall.com. Hay 13 participantes en esta conferencia. Silenciada. ¿Cómo lo hará? Con el Bueno, vamos a ir arrancando. Buenas tardes a todos los que se han unido. Vamos a terminar con los convertidores de corriente continua a corriente continua. The recording has started. Bueno, retomemos los convertidores de corriente continua a corriente continua. Veamos algunos conceptos claves que vimos la clase pasada. Bueno, fundamentalmente los conceptos que hay que tener en cuenta de esta unidad temática de la parte de convertidores de corriente continua tiene que ver con, básicamente, primero con la conmutación, que usamos elementos semiconductores para conmutar, es decir, para cambiar de estado. Este es el primer concepto importante que vamos a arrastrar casi en todos los convertidores, la conmutación. Y la conmutación aquí no la hacemos con llaves, sino que la hacemos con semiconductores, que pueden ser transistores bipolares, transistores unipolares, IGBT, que son otro tipo de transistores que todavía no vimos, pero el concepto está básicamente en la conmutación. Más allá del semiconductor que utilicemos, sea de corriente alterna, corriente continua, corriente continua, corriente continua, y los diferentes elementos que usemos, siempre el concepto central es la conmutación. Y dentro de la conmutación habíamos definido lo que era la conmutación natural y forzada. En el caso de los convertidores de corriente alterna a corriente continua, había una conmutación natural de los semiconductores debido al cruce por cero de la señal senoidal. Es decir, que cada vez que la señal senoidal pasaba por cero, el dispositivo semiconductor conmutaba naturalmente. En el caso de los convertidores de corriente continua, no existe ese paso por cero porque tenemos una tensión constante o continua, es decir, que van a tener que conmutar de manera forzada. Nosotros no vamos a hablar en particular de cómo es el circuito de conmutación forzada, es decir, qué utilizamos para forzar la conmutación de los semiconductores. No hace falta, son a veces circuitos
muy complejos, son circuitos puramente electrónicos y no tiene sentido estudiar los circuitos que hacen que los semiconductores conmuten o cambien de estado. Es decir que ese tema nosotros vamos a pasar por alto porque sería entrar en una parte matemática, en una parte circuital que excede, digamos, a la materia y al conocimiento que ustedes tienen de electrónica. Bueno, el concepto de ciclo de actividad, de una señal constante o continua o pulsante en este caso, periódica, llamamos al ciclo de actividad a la relación, digamos, entre el tiempo que la señal está en on y el tiempo que la señal está en off. Definimos dos tiempos, el tiempo T1, que depende de este ciclo de actividad, y del periodo T. Podemos ver que la tensión eficaz y la tensión media que se puede desarrollar en la carga, cuando yo le aplico una tensión de ese tipo, varía en función de este parámetro D. Es decir, que si varío D, varío el ciclo de actividad, lo que estaría haciendo es variando la tensión en la carga. Esto introduce rápidamente al concepto de modulación de ancho de pulso, es otro concepto importante dentro de esta unidad, que tiene que ver con cómo hacemos para que module un circuito electrónico. Básicamente la señal de modulación de ancho de pulso se le aplica a esta llavecita, que se abre y se cierra al compás de esta modulación. Esta señal de modulación está entrando al semiconductor para que ese semiconductor cambie de estado cada vez que cambia la señal PWM. Después empezamos a ver las topologías básicas de los troceadores o chopper. Vimos dos chopper en particular, el tipo buck o reductor, ¿sí? Y el tipo elevador o boost. Esos dos tipos de circuitos representan básicamente circuitos que pueden reducir la tensión continua, el tipo buck, y elevar la tensión continua, el tipo boost. Este tipo de circuitos no van a hacer que la potencia aumente. Siempre tengamos en cuenta que la energía no se puede ni crear, ¿sí? Sino que solamente se va a poder transformar. Es decir, que yo voy a transformar una potencia de corriente continua en otra potencia de otra corriente continua. Es decir, de una tensión y una corriente a otra tensión y otra corriente. Pero hay que tener en claro, digamos, que estos circuitos elevan la tensión, pero a muy baja corriente, y los primeros circuitos, este primer circuito puede reducir la tensión y podemos tener un flujo de corriente un poco más alto. Bueno, básicamente tenemos en la parte del circuito reductor un transistor, que es el elemento de conmutación, un diodo de libre circulación para acoplar nuestra carga. En este caso tenemos un filtro LC para tratar de eliminar el ripple de corriente, para eso ponemos el inductor, y para tratar de eliminar el ripple de tensión, para eso ponemos un capacitor. Consideramos siempre los dos estados, el transistor conectado y el diodo desconectado, y el transistor desconectado y el diodo conectado. Este es un convertidor que trabaja en el primer cuadrante, es decir, que la tensión y la corriente en la carga son positivas. ¿Sí? Vuelvo a este circuito. Podemos ver acá tenemos dos elementos que almacenan energía, tanto el inductor como el capacitor. Cuando se desacopla el transistor, es decir, cuando el transistor pasa de on a off, ese inductor se descarga a través de la carga. Podemos hacer que esa energía, digamos, que tiene almacenada el inductor se extinga o no. Eso da dos maneras de trabajo, dos formas de trabajo, va a depender básicamente de las características de la carga del inductor del capacitor. Tenemos una forma de trabajo que se llama discontinua, es decir, donde la corriente aquí ha llegado a cero, y una forma de trabajo continua, donde,
bueno, está indicado, pero la energía, digamos, se logra disipar, se logra extinguir, digamos, cuando termina el ciclo de actividad. Volvamos un poquito a el circuito. Bueno, aquí, como vemos en este caso, la tensión aplicada al inductor es la tensión de fuente menos la tensión de salida, y aquí la tensión aplicada al inductor directamente es la tensión de salida. Bueno, acá hay un ejemplo de cálculo que es el que está simulado en el TINA, eso yo ya lo dejé disponible en el campus virtual. Y con respecto al chopper elevador o al circuito de elevador de tensión, suponemos que la carga es inductiva, es la única manera, digamos, que la tensión de salida pueda ser mayor que la tensión de entrada. En ese caso la carga es activa y con una alta componente inductiva. Aquí tenemos dos circuitos nuevamente, igual cuando el transistor está activado y cuando no lo está. En este caso el inductor le queda aplicada la tensión de la fuente directamente, y cuando se desacopla el transistor, que ahora aquí el transistor está aquí, ¿sí? Fluye corriente hacia la carga, digamos, en este sentido. Podemos ver que tenemos acá una malla y acá otra malla, a diferencia del circuito reductor, que tenemos un circuito diferente. Es decir que en la topología se cambia la configuración de los elementos del circuito. Bueno, acá hay otro ejemplo de cálculo, que es el que está simulado en el TINA, que también está disponible en la página web. Bueno, habíamos quedado aquí en ver el reductor elevador, el circuito boost, ¿sí? La arquitectura es un poquitito diferente, también tenemos un elemento de conmutación, tenemos un inductor, un diodo y nuestra carga. El capacitor está para eliminar el ripple de tensión, y el inductor está para eliminar el ripple de corriente. Bueno, veamos cuáles son los circuitos que se desprenden de este circuito en función de si el transistor está conectado o no. Bueno, aquí podemos ver en este primer circuito de la izquierda que el transistor está cerrado y el diodo, digamos, está abierto. Y en el segundo circuito, el transistor está abierto y el diodo está cerrado. Y aquí tenemos dos elementos de conmutación, pero el que normalmente conmutamos, el que único que se conmuta, es el transistor. Bueno, lo que podemos ver aquí es que cuando el transistor está en cortocircuito, está saturado, la tensión de la fuente se aplica directamente al inductor. Y cuando el transistor se abre, pasa al estado de corte, ese inductor que se cargó previamente encendido del transistor, descarga su energía a través de la carga caracterizada por este capacitor y este resistor. Este diodo que está aquí, hace que la corriente circule de esta manera. Es decir, que la tensión, en este caso, la tensión de salida en mi carga, tiene signo cambiado, ¿sí? Es negativa respecto de la referencia. Entonces, en este circuito tenemos una tensión de salida negativa, y la corriente es la corriente indicada aquí en el circuito. Este circuito boost es una combinación de los dos anteriores, del reductor elevador. Por eso aquí aparece D multiplicado a BI y 1 menos D también multiplicado a BI. Digamos, esta sería la parte del reductor y esta sería la parte del elevador. Fíjense, vamos a las ecuaciones del reductor, ¿sí? Aquí BO es D por BI, D por BI. Aquí en el elevador BO es BI
sobre 1 menos D, es decir que si componemos los dos, va a ser D sobre 1 menos D por BI. Es lo que aparece en esta expresión de aquí. Dependiendo del valor de D, yo voy a poder tener un circuito elevador y un circuito reductor. Lo que podemos ver aquí también es la forma de onda de disparo del tiristor, la forma de onda de la tensión en el inductor y la forma de onda de la corriente por el inductor. Acá dice que la tensión en el inductor es BI y es menos BO. Veamos. Cuando el transistor conduce, ¿sí? El inductor recibe la tensión de BI. Y cuando deja de conducir el transistor, la tensión del inductor obviamente coincide con menos BO. Así que la tensión en el inductor aquí va de más BI a menos BO. Entonces, como va de más BI, ¿sí?, a menos BO, esta es la tensión, la forma de onda de la tensión del inductor. Esto quiere decir que la forma de onda de la tensión, digamos, perdón, de la corriente del inductor va a tener esta forma. Recordemos que la corriente es la integral de la tensión. O sea que si la tensión es una constante, la corriente crece. Y acá cuando cambia de signo, bueno, aquí cambia dependiendo. Entonces, esta forma de onda de corriente tiene que ver porque la tensión en el inductor tiene esta forma. Todos los gráficos que aparecen acá, o todas las ecuaciones que aparecen acá, son ecuaciones y análisis simplificados. Un circuito reductor elevador no solamente lo vamos a tener que hacer con estos componentes, vamos a tener que agregarle algún otro componente. Este es un circuito típico para entender el funcionamiento del reductor elevador. Obviamente, además, falta el circuito de disparo del circuito reductor elevador. Es decir, la idea es, con este tipo de circuitos, entender conceptualmente cómo trabaja, cómo conmuta el transistor y cómo se establecen las tensiones y las corrientes en el circuito. Bueno, aquí hay un ejemplo de la configuración buck-bus en reductor. Estos son los cálculos. Lo vamos a compartir. Bueno, aquí tenemos el circuito buck-bus reductor, digamos, entramos con 120 volts de corriente continua y queremos 50 volts, 1 ampere de corriente por la carga. Fíjense que aquí vamos a hacer un zoom. Aquí el amperímetro, digamos, tiene sentido contrario, como que la corriente, si la corriente fluyera hacia allá, que es lo que realmente va a hacer, debido a la forma, a cómo está conectado el diodo, la corriente tiene que ir sí o sí para allá, la corriente me va a indicar positiva cuando haga la simulación. O sea, aquí tenemos un circuito que entrega a la base del transistor una señal que varía en función del tiempo, una señal cuadrada. Los cálculos, bueno, están acá, 14,7 y 35,3, serían los tiempos que tiene esta forma de onda, 14,7 y 35,3. Estos dos valores son los que calculamos a partir de las especificaciones dadas, que serían una BO de 50 volts, una BI de 1 ampere, un ripple del 5%, tanto en tensión como en corriente, sabiendo que la tensión de entrada es 120 volts y la frecuencia de conmutación son 20 kHz. Bueno, con estos datos aplicamos la formulita y calculamos, por ejemplo, D, que era el ciclo de actividad, calculamos el periodo, la inversa de los 20 kHz son 50 microsegundos, y calculamos los tiempos T1 y T2, que serían los tiempos T-on y T-off del PWM.
Bueno, con estos cálculos después lo metemos acá en la señal de entrada y bueno, simulamos. Hacemos el análisis, tomemos, no sé, 100 milisegundos. Vemos las curvas de forma separada. ¿Sí? Podemos ver aquí que la tensión de salida se va hacia los 50 volts, que la corriente de salida se va a 1 amper, y aquí podemos ver la señal en la base del transistor. ¿Sí? Entonces tenemos un ciclo de actividad, digamos, un tiempo corto, digamos, de activación, obviamente para que sea reductor, y este tiempo es un poquitito más largo. Si tuviera que ser elevador, este tiempo tendría que ser un poquito más largo y este tiempo un poquito menor. Bueno, el archivo queda ahí en el campus virtual para que ustedes lo descarguen y lo prueben con el TINA. Vamos a volver un poquito al... Bueno, acá puse ver archivo TINA. Y bueno, vamos al siguiente circuito. El siguiente circuito que sería por así decirlo, un medio puente. Se lo conoce como configuración en clase C. Perdón, profe, ¿me pasas una canción? Sí, dale. ¿Qué me explica? Si yo tengo la combinación de clase C yo no podría usar o sea, con el elevador yo podría llegar a la misma fórmula que tengo con la combinación de los dos, con el último circuito. Si total es D sobre 1 menos D. Lo único que voy a tener que hacer es cambiar el ancho de pulso del PWM y voy a llegar a la misma tensión de salida, si entendí bien. Exacto, sí, Y entonces, ¿cuál es la ventaja de usar el tercer circuito que vimos o directamente por configuración distinta? No, a veces eso depende de cómo querés que fluya, digamos, la energía. Si vos necesitas que la energía fluya desde la fuente hacia la carga, ¿sí? Que trabajes en el primer cuadrante, vas a usar un circuito de tipo bus o reductor. ¿Sí? El equipo bus, la bus, la carga es altamente inductiva, es una carga activa, y se produce una devolución de la energía de la carga a la fuente. ¿Bien? Bien. En este circuito, Sí, ahí lo veo. vos podés, cambiando la modulación del ancho de pulso, trabajar de una manera o de otra, como reductor o como elevador. En un mismo circuito tenés las dos aplicaciones. Pero eso va a requerir tu carga, digamos, tu carga va a decir si necesitas un tipo de circuito u otro para resolver tu problema. En el caso que sea una carga, la carga sea un motor, ahí sí vos vas a necesitar un circuito que trabaje por lo menos en dos cuadrantes, como el que está acá, este bus, o este medio puente. ¿Por qué? Porque si vos tenés una carga inductiva, cuando vos a este transistor lo haces conmutar, este recibe energía. Recordemos que el motor, digamos, es un circuito del tipo RL y una fuente. Ahora, cuando yo apago el transistor, ¿qué hago con toda la energía que tiene el inductor? ¿A dónde va? Tiene que ir a algún lado, es decir, la devuelve al circuito de fuente. ¿Bien? La devuelve al circuito de fuente. Entonces, en ese caso, vos necesitas una circuitería que te permita que esa energía fluya hacia algún lugar. ¿Entiendes? Necesitas como un circuito de descarga. Sí. ¿Ya? En esta topología, esta, la medio puente,
utiliza dos transistores y dos diodos, ambos transistores trabajando en momentos diferentes, dependiendo de la configuración que vos quieras. Por ejemplo, si vos accionás T1 y D2, te queda una arquitectura de este tipo, ¿sí? Y si vos accionás el transistor 2 y el diodo 1, te queda una arquitectura de este tipo. Es decir que, en el primer caso, ¿no?, se le conoce como disposición para fuente, es decir, la fuente es una fuente, y la carga es una carga, y la disposición para recuperación, ya la fuente es tu carga, y tu carga es la fuente, porque va a imprimir una corriente en este sentido, ¿se entiende? Sí, 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 se entiende. Ok, entonces vos lo que tenés que hacer es jugar con la activación y con la desactivación de cada uno de esos transistores. Es decir, cuando el motor está funcionando no hay problema, funciona, el tema es cuando vos le quitas energía. La energía tiene que haber un circuito por donde ese inductor se descargue, ¿no? Entonces aquí tenemos un circuito, digamos, para que funcione como un puente, y un circuito que se conoce como circuito de recuperación. Estos son todos pasos intermedios, son todos pasos intermedios, me dicen que no se escucha bien. Cada uno de estos circuitos son circuitos intermedios para llegar al último, digamos, al que sería el más completo, que sería este que tenemos aquí. Perdón, no este, el que sigue. Este, ¿sí? Pero ahora vamos a llegar a este. Este en particular es un circuito que permite, por así decirlo, colocando los transistores de esta manera, poder invertir el sentido de giro del motor debido a que la corriente puede circular de manera diferente. Entonces, si nosotros vemos este circuito, este arreglo de diodos y transistores, cuando este transistor conmuta, y este transistor conmuta también, la corriente circula de esta manera, ¿sí? Si esta llave se cierra, estos diodos están en inversa, entonces circula corriente así. Entonces sería como tener la pila directamente aplicada al motor. Que el motor gire, digamos, en un sentido, supongamos el sentido horario. Y si los transistores se abren, es decir, este transistor se abre, este transistor se abre, son ramas que desaparecen de mi circuito, me quedaría un diodo por acá, el motor, y un diodo por acá. Es decir, el diodo D2, el diodo D4, que aquí me falta anotarlo, por los cuales no habría caída de tensión, ¿sí? Debido a que los dos diodos, digamos, están polarizados en forma inversa. Lo que yo puedo ver es que la tensión que yo le aplico al motor es contraria a la tensión de la fuente. Es decir, que este circuito lo que permitiría sería trabajar, a veces se reemplazan los diodos acá, los diodos acá por transistores, y también yo puedo conmutar esos transistores también, pero que dan esta arquitectura en particular, se la conoce como chopper clase D, pero si yo reemplazo los diodos por los transistores, me voy a la otra configuración que sería esta, la de tener 4 transistores en lo que se llama un puente completo, un puente de clase D, que permite trabajar en los 4 cuadrantes, ¿sí? Si activo T1 y T3, la corriente circula de esta manera, y si actúo T2 y T4, la corriente circula de esta manera. Esto lo que va a permitir es que yo pueda invertir el sentido de marcha en motores de corriente continua. Y si además hago que la activación y desactivación de los transistores, ya sea T1, T3, el par T1, T3 o el par T2, T4, que van a estar alternados, obviamente, ¿no? No podemos activar ambas ramas al mismo tiempo. Están accionados por un circuito PWM, además de invertir el sentido de giro, lo que voy a poder hacer es variar la velocidad del motor de corriente continua. Esta disposición permite, como dije recién, operar en los 4 cuadrantes,
que en el caso de tener un motor, ¿eh? Sería que el motor, digamos, gire en sentido horario, trabajando en el primer cuadrante, el motor gire en sentido contrario, trabajando en el tercer cuadrante, funcione como generador girando en el sentido horario o funcione como generador girando en el sentido antihorario. Es decir, que podría tener en el caso de, por ejemplo, en el caso de maquinaria de corriente continua, es decir, elementos de tracción, podría ser un tren, por ejemplo, ¿sí? Yo podría trabajar en el primer cuadrante y que el motor vaya o el vehículo vaya en un sentido. Y si trabajo en el cuadrante número 3, el motor, el vagón sí, o la máquina motora que esté moviendo los vagones, trabaje en sentido contrario o inverso. Y en el caso de, podría ser un frenado regenerativo, ya sea en inversa o en directa, en función de en qué cuadrante esté trabajando. Es decir que en esta configuración full, ¿sí? Bridge, podría trabajar en todas las condiciones del motor. Podría hacerlo girar en un sentido, en otro, inclusive si variamos en la modulación del ancho de pulso, podríamos tener una velocidad variable, y nada más. Nada más. Las tensiones se pueden calcular con esta expresión aproximada del valor de D, con el ciclo de actividad. Y las características generales son que suministra tensión tanto positiva y negativa a la carga, y también se lo conoce como inversión monofásico en la configuración fuente H. Estas son aplicaciones que quizás ustedes vean en accionamientos, cuando vean máquinas de corriente continua, y cuando quieran modificar la performance de la máquina de corriente continua, van a utilizar un circuito con semiconductores, con transistores de efecto de campo. Si acá hubiese puesto una llavecita, para ustedes tendría que ser exactamente lo mismo. Tienen que entender que aquí hay un elemento de conmutación. Y este diodito que está acá, de 1, de 2, de 3, de 4, no cumplen esta función de los diodos que están acá, sino que son elementos de protección debido a la alta carga inductiva. Son los diodos de libre circulación que normalmente ponemos cuando la carga es inductiva. Puede haber configuraciones mixtas de transistores, estos pueden ser NPN y pueden ser PNP o viceversa, ¿sí? Estos PNP y estos NP. Y que hay diferentes puentes H, no es la única configuración de semiconductores que tienen para conectar un motor. Bueno, decía que le había pasado la punta actualizada porque le agregué unas hojitas más. Por ejemplo, estos son, ahora en vez de poner los transistores ya directamente puse la llavecita, ¿sí? Estos son para controlar lo que se conoce como motores brushless, ¿sí? Que son motores sin escobillas. Básicamente vamos a estar un puente en 3 fases o en 3 hilos de conducción. Tener en cuenta que este tipo de motor lo van a estudiar en accionamiento, ¿no? Pero tiene 3 bobinados, se van a ir alternando la conmutación para que siempre estén conectados dos bobinas de ese motor. Aquí lo que podemos ver es cómo se van alimentando cada una de las bobinas para que el motor gire en un sentido. Por ejemplo, aquí está en la fase 1, en este caso necesitamos 6 fases para que el motor dé un giro completo. Necesitamos acá energizar la bobina A, ¿sí? O sea que tenemos un 1, y cerramos a través de la bobina B, dejando la bobina C al aire. Entonces, en ese primer paso, voy a entregar tensión a
a la bobina A cerrando por la bobina B. Es decir, para que yo pueda hacer eso, la corriente tiene que venir por acá, tengo que cerrar S1, viene por la bobina A, sigue por la bobina B y se cierra con S5. Es decir, que si yo necesito empezar a hacer girar el motor, tengo que activar estas dos bobinas, cerrando S1 y cerrando S5. En el segundo paso, fíjense que la bobina A, en el primer paso la bobina C queda al aire, flotando, ¿sí? Queda sin conexión. En la segunda fase, la bobina A queda al aire, ve que estaba conectada al 0 volt, sigue conectada, y se conecta a la bobina C. Es decir, en el segundo paso, el positivo tiene que venir a la bobina C, es decir, que tenemos que cerrar S3, la corriente viene por acá, y cerramos por B. ¿Sí? Entonces sería S3 y S5. Y así sucesivamente con cada una de las fases del movimiento de este motor tipo brush. Es decir, que en cada paso controlamos dos llaves. El primer paso, S1, S5, S3, S5, S3, S4, S2, S4, S2, S6, S1, S6. Si hacemos esta secuencia, podemos controlar el giro de este motor. Hoy por hoy la activación de estas llavecitas que se hace por transistores, también lo hacen circuitos multiprocesados. Es decir, que hoy vamos a pensar en un circuito un poco más complejo, para la apertura y las llaves, la apertura y cierre de cada una de esas llaves. Pero conceptualmente lo que tenemos que hacer nosotros es activar dos bobinas en cada uno de los pasos. Reitero, nosotros en una unidad particular vamos a ver los semiconductores, pero lo que no vamos a ver son los circuitos de activación y desactivación de estas llavecitas, ¿sí? No tiene sentido. Entender conceptualmente cómo es el puente, cómo circulan las corrientes y cómo es que funciona en este caso el motor. Reitero, quizás ahora este puente, esta electrónica ya viene armada, y ya viene el circuito con procesadores para comandar este motor, ¿sí? Hay mucho, por ejemplo, desde que se ha implementado, desde que se ha armado lo que se llama un microcontrolador, aparecieron un montón de circuitos que permiten hacer este tipo de cosas con motores. Por ahí alguno escuchó sobre unas plaquitas que se conocen con el nombre de Arduino. Hay mucho circuito, mucha placa para conectarse a ese dispositivo para comandar motores. Entonces, a través de esas plaquitas se pudieron hacer, bueno, los drones, que tienen motores de este tipo, ¿sí? Motores sin escobillas, que giran a una gran velocidad, que no necesitan tanto mantenimiento como los otros motores de corriente continua. Y bueno, toda esa circuitería ya hoy por hoy está casi armada. Lo único que tiene que saber uno es qué tipo de motor, qué tipo de potencia va a necesitar en la carga, y ahí para atrás determina qué placa electrónica le va a solucionar el problema de la implementación. Pero entiéndase que van a ser, los transistores son llaves, y esas llaves están accionadas por un circuito que está hoy por hoy multiprocesado, es decir, hay un microprocesador o un microcontrolador que realiza la apertura y el cierre de cada una de esas llaves. Otra de las cosas que se usan, que usamos en electrónica, es para el control de motores paso a paso, los conocidos como steppers. Hay dos tipos de motores, básicamente, bipolares y unipolares. Aquí está el esquema de llaves. Recuerden que, bueno, estos son dos puentes H. Un puente H para un bobinado, otro puente H para otro bobinado. Reitero que acá puede haber un transistor bipolar, unipolar, IGBT, lo que sea. Va a haber un diodito en paralelo para
para protegerlo. Que recuerden que cuando esta bobina se desenergiza, la energía tiene que ir para algún lado, y si va para el transistor, ¿qué pasa? El transistor se quema. Entonces el diodo de libre circulación permite que ese inductor se descargue. Es como lo que veíamos el año pasado en Electrónica 1, que le poníamos, siempre que veíamos una carga inductiva, un diodito en azul para que la bobina se descargue a través de él. Bueno, aquí tenemos el motor paso a paso, ¿sí? Motor paso a paso, con dos bobinados, dos puentes H para controlar cada uno de los bobinados. Obviamente hay que cerrar y abrir cada una de estas llavecitas en una secuencia determinada que está especificada por el fabricante. Que sería esto, por ejemplo. ¿Sí? Y a partir de saber si el stepper es unipolar o bipolar, si tiene 4 cables, 5 cables, 6 cables, bueno, el fabricante me va a decir cómo tengo que darle tensión a cada una de esas bobinas. Entonces, si yo quiero estar en el paso 0, por ejemplo, empezar a hacer que gire el motor, tendría que colocarle tensión al borne A más y no tensión al borne A menos. Es decir, que acá, entre acá y acá, tendría que haber una determinada potencial. Y con B lo mismo, ¿no? En B 1 acá y 0 acá, o sea que acá hay tensión y aquí no hay tensión. Bueno, para que pase eso, yo tengo que empezar a cerrar y abrir las llavecitas. Bueno, todo eso también se hace hoy por hoy con transistores y con circuitos multiprocesados. Los PLC, que vamos a empezar a ver la semana que viene, los controladores lógicos programables, incorporan hoy por hoy funciones que se llaman de PWM, es decir, de modulación del ancho de pulso, y además de generación de pulsos para el control de motores paso a paso. Así que también podemos controlar motores de corriente continua con PLCs. Digamos. Bueno, y después por último tenemos los servomotores. Y acá ya tenemos un sistema de lazo cerrado. Tenemos el motor, obviamente, el motor de corriente continua, un tren de engranajes, y solidario al tren de engranajes, un potenciómetro que devuelve la posición en la cual está el eje del motor. Entonces tenemos el motor, tenemos su eje, su tren de engranajes, donde va a aplicar, digamos, una determinada fuerza, y aquí tenemos otro tren de engranajes para obtener la posición exacta en la cual está el motor. Tenemos una posición de referencia, una posición de la variable controlada, esa señal del potenciómetro vuelve hacia la entrada, hay un circuito que es un controlador que realiza el cálculo entre el valor de referencia y el valor de la señal controlada. Esto aquí me da un error. A partir del error, el controlador le dice al motor qué es lo que tiene que hacer. Bueno, aquí hay un circuito del motor. Se puede ver acá una línea muy finita, muy finita. Tenemos, esto lo vimos en control, pero no lo vimos tan así, tan electrónicamente. Estamos un poquito mejor. Tenemos el motor con su tren de engranajes, solidario al tren de engranajes, tenemos este potenciómetro. Este potenciómetro se va a mover en función de cómo se mueva el eje del motor. Esta tensión, una porción de esta tensión, entra a la patita menos del amplificador operacional, y a la patita más entra una porción del valor de la tensión de referencia. Fíjense que este valor es este potenciómetro es exactamente igual a este valor es exactamente igual a este, o sea que las tensiones que tendría que tener acá y acá son comparables. ¿Sí? Sí, sí, la tensión de referencia esta, o la posición del motor es menor a la posición que tengo como referencia, bueno, aquí va a ser positivo y aquí va a aparecer tensión de manera tal que el motor se mueva un poquito más. Y acá me pasé, si me pasé, esto va a ser negativo, va a ser lo contrario.
Y tenemos un circuito de salida, porque el amplificador operacional no puede manejar corriente, es decir, ponemos acá los transistores para el flujo de corriente que va a circular por el motor y que tiene que venir por el transistor, el comparador, las tensiones de referencia, tanto del set point como de la variable de proceso. Y aquí lo que tenemos básicamente es un circuito de fuente. Una fuente a partir de una fuente de tensión continua, un diodo Zener para estabilizar la tensión y tomarla como tensión de referencia. Esta Vref que aparece aquí, es la tensión que tenemos acá, que es una tensión menor a los 12 volts, es decir, que podría ser, por ejemplo, 5 volts. Aquí tenemos un circuito un poquito más complejo, ya en configuración puente, tenemos el motor con su tren de engranaje, lo mismo, la tensión de referencia, la tensión de control, el doble comparador, ¿sí? El doble comparador va a permitir que el motor gire en un sentido o en el otro, y aquí nuevamente la fuente de 12 volts con su tensión de referencia, en este caso 5,1 volts. También podemos tener, digamos, debido a que tenemos un motor, tenemos una carga activa, tenemos una inductancia, tenemos una resistencia, quizás tengamos como circuito equivalente un sistema de segundo orden, entonces podemos armar un control PID para hacer que la tensión que se aplique al motor no haga que gire por debajo de la velocidad deseada o muy por encima de la velocidad deseada. Entonces aquí tenemos un amplificador operacional para la parte proporcional, un amplificador operacional para la parte integral, un amplificador operacional para la parte derivativa. Aquí tenemos el amplificador diferencial, es decir, que toma la referencia del motor, la vuelve a la entrada y la compara con la de referencia. Aquí tenemos la señal de error multiplicada por el control proporcional, acá tenemos el valor proporcional, acá el error integral y acá el error derivativo. Esto es un sumador, y bueno, la señal del sumador se aplica directamente al motor. Entonces, debido a la dinámica del motor, la respuesta podría ser esta, ¿sí? Sobreamortiguada, críticamente amortiguada o, ¿sí?, sobreamortiguada. Recordemos que cuando nos pasamos del 1 acá, el motor estaría girando a mayor velocidad. Aquí hay un circuito integrado comercial, el 51880, un circuito que ya viene preparado para colocar un motor, ¿sí? Un servomotor, porque acá estoy tomando la referencia, todo lo que va a estar acá adentro, todo lo que está acá adentro es lo que permite el control final de los dos transistores para aplicarle más tensión, menos tensión, que gire en un sentido o en otro sentido. Así que este circuito integrado ya me resuelve el lazo de control entero. Toma la señal de referencia del potenciómetro, viene por acá, dice POT, ¿sí? Hay algunos elementos, algunos filtros. No conozco el circuito interno de este integrado, no está disponible. Pero bueno, si ustedes conectan todos estos elementos que están acá, van a poder controlar este motor de corriente continua. Así que tenemos varios motores de corriente continua y tenemos varios circuitos que permiten controlar esos motores de corriente continua. Los primeros circuitos que vimos, el reductor, por ejemplo, esos circuitos de corriente continua, normalmente lo usan los cargadores de batería, por ejemplo, o los celulares, que bajan la tensión, ¿sí?, y necesitan una gran corriente de salida.
Normalmente los cargadores de batería, celular y ese tipo de cosas, funcionan a partir de ese tipo de circuitos, ¿sí? Son circuitos de baja tensión, de baja tensión de salida, de alta corriente de salida, para las baterías que tenemos hoy por hoy, que son bastante altas en corriente. Bueno, y finalmente, eh, para terminar la parte de corriente continua, bueno, esto es algo que vimos en control, para aquellos que no están haciendo control, siempre hablamos del motor, pero bueno, más o menos el circuito equivalente de un motor de corriente continua tiene esta forma, ¿sí? Aquí se puede ver la tensión de armadura, la resistencia de armadura, la inductancia, la fuerza contra electromotriz, la fuerza contra electromotriz, el bobinado de campo con su inductancia de campo y su resistencia de campo. Normalmente nosotros lo que hacemos cuando vemos control es hacer básicamente un control por armadura, manteniendo constante la tensión de campo. Entonces, para un control por armadura, la corriente de campo es constante, es decir, que el flujo que genera esa corriente también lo es. Bueno, no se la voy a hacer muy larga. Aquí tenemos una constante, la constante torquimétrica, que permite pasar de un sistema eléctrico a un sistema mecánico. Es decir, acá la corriente es un parámetro eléctrico y T, el torque, es un parámetro mecánico. Es decir, este elemento lo que está haciendo es una transformación de algo eléctrico en algo mecánico, y aquí es al revés, la velocidad de giro del motor a través de esta constante me genera una determinada tensión eléctrica. Entonces acá tenemos el circuito equivalente que permite transformar un sistema mecánico en un sistema eléctrico. La potencia eléctrica obviamente es la corriente por la tensión, y la potencia mecánica el torque por la velocidad. Bueno, no sé si hay alguna duda, quieren que vuelva para atrás con algún circuito, que reveamos alguna cuestión. Para ustedes quizás sea medio complicado entender los circuitos. Lo que hay que entender básicamente son los conceptos, ¿sí? Si van a la bibliografía va a tener mucha más electrónica, muchas más fórmulas de las que vimos acá. Por eso es importante solamente quedarse con los conceptos que repasamos al principio, y que la electrónica va a ser un aliado para el control, ¿sí?, de las máquinas de corriente continua o las máquinas de corriente alterna. Cuando veamos convertidores de corriente continua a corriente alterna, los famosos inverter, vamos a ver que la electrónica es una aliada para, por ejemplo, variar la velocidad en los motores asincrónicos trifásicos. Todos esos tipos de convertidores, los 4 que vamos a ver, tienen electrónica asociada. Pero lo más importante para ustedes, reitero, es comprender los conceptos. En qué caso usamos cada uno de estos convertidores y en qué caso usamos cada uno de estos circuitos. No hace falta que se acuerden los circuitos de memoria, no hace falta que se acuerden las fórmulas de memoria, pero sí entender conceptualmente qué hace cada circuito. Bueno, los escucho, si hay consultas. Por mi parte ninguna, profe, quedó claro. Ok. No, está claro. El parcial va a ser de... ¿No? Sí, decime. Bueno, ¿el parcial va a ser antes o después de las vacaciones? Parcial después de las vacaciones. Después de las vacaciones, perfecto. Gracias. Sí. ¿Se tiene alguna idea de cómo vamos a evaluar, nos van a evaluar? No. Por ahora no. Ok. En realidad hay una manera.
Hay una manera, con Martín todavía no lo definimos, pero lo estamos elucubrando. Primero la entrega de los trabajos prácticos. Primero que la acción se separa en dos, aquellos que hacen el proyecto y aquellos que no. ¿Sí? Los que hacen el proyecto tienen que seguir el proyecto adelante. Si el proyecto se trunca por algún motivo, lo abandonan, lo dejan, deciden no seguir por el motivo que sea, vuelven a la situación tradicional que sería dar los exámenes para aprobar la materia. Para aquellos que decidieron no hacer el proyecto, los dos parciales más los trabajos prácticos. ¿Sí? Los trabajos prácticos son cada uno de los trabajos prácticos que va a haber por cada una de las unidades temáticas. Ya hubo uno, pasó uno, que fue el de régimen térmico, después va a venir uno de rectificadores no controlados, rectificadores controlados y conversión de corriente continua a corriente continua. Va a haber sobre cada apunte, por cada tema, va a haber una guía de ejercicios, donde, igual que en el primer caso, no les voy a pedir todos los ejercicios, pero sí les voy a pedir un ejercicio por lo menos a cada grupo o dos a un grupo. ¿Sí? Vencido el lapso de tiempo de entrega, el que entregó y el que no entregó, vencido el lapso de tiempo, yo resuelvo todos los ejercicios y se los muestro para ver cómo se resolvían, para que les quede la carpeta de ejercicios completa. Pero tienen que entregar los trabajos prácticos, es una condición para aprobar la materia, es decir, aprobar los parciales y los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos se los damos y le decimos que tienen que entregar un ejercicio y lo tienen que entregar. ¿Está bien? Se pone una fecha de entrega y bueno, en función de lo que hayan entregado o no, iremos haciendo la evaluación de eso. Por lo menos por ahora, hasta tanto definamos cuándo van a ser los parciales y si va a haber parciales y cómo va a ser, porque si no volvemos a la facultad, en algún momento el acta de trabajo práctico se tiene que cerrar, y vamos a tener que tener alguna manera de evaluación. Y va a ser por ahora, lo que tenemos es o los proyectos, el desarrollo de los proyectos, o la entrega de los trabajos prácticos. Si ya va a haber, si vamos a volver a la facultad, va a haber exámenes, obviamente. Y si no vamos a volver a la facultad, no va a haber exámenes, pero tengo que tener alguna manera de evaluar lo que ustedes hicieron por la materia, o cuánto aprendieron de la materia. Y eso va a ser a través de, por lo menos, la resolución de los trabajos prácticos, de la entrega de los... Sí, pero en el caso de que no podamos volver no sé, porque todo nuestro proyecto está sujeto a una fecha de poder volver a la facultad. En caso que no podamos hacerlo, En el caso que no se pueda, ustedes van a completar, digamos, las entregas que tienen que realizar. ¿Está bien? Eso va a ser condición para que ustedes aprueben la materia, o sea, aprueben la materia en el sentido de que hayan regularizado la materia, aprobado la materia. Después quedará la instancia de final que vamos a ver cómo la resolvemos, pero ¿se entiende? Sí. Profesor, le tengo que hacer una consulta. Perdóname, hasta el año pasado, perdóname, un segundito. Sí. Hasta el año pasado, digamos, todos los que hacen proyecto, ¿sí? Y después que presentan el proyecto, después se anotan en una mesa de final y les pongo la nota de final cuando presentaron el proyecto y llevaron adelante. ¿Está bien? sí. ¿Entienden? Sí, Ya. por eso, o sea, como que lo estoy pensando porque nosotros que en caso de que sigamos adelante con el tema del proyecto, igual está como medio trunco por esta situación, ¿no? Claro, lo que va a quedar es la parte del final, por así decirlo, que no va a ser un final teórico, sino que va a ser que un día vamos a acordar, vamos a ir al laboratorio, ustedes van a mostrar lo que hicieron, van a hacer una presentación, ¿sí? Y eso va a ser el final. El final es la presentación del trabajo que ustedes hicieron. Sí, perfecto. El que da los parciales tiene que dar los dos parciales y el final. Tiene que dar un examen en el final. El que va por el proyecto no tiene que dar un final, tiene que presentar lo que hizo. Entonces, lo que no estaría resuelto, si no volvemos a la facultad hasta antes del cierre
del acta de trabajo práctico, que recién es en marzo del año que viene, si no volvemos a la facultad hasta marzo del año que viene, se cerrará el año lectivo, el que aprobó los dos parciales y entregó otro trabajo práctico aprobará, el que hizo el proyecto entero, pero no movió ni una tuerca, también va a aprobar y quedará en la instancia final. Ok, perfecto. Profesor, ¿Alguna? ¿puedo hacer una- Sí, Sí, decime. yo. Entonces, la única forma de aprender así PLC sería con el trabajo práctico, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, sí. Está bien, La perfecto. clase que viene como todos los grupos tienen PLC, por lo menos todos los grupos que están haciendo trabajos tienen PLC, altero un poco el cronograma, voy a dar PLC a partir de la semana que viene. Perfecto. Espere, ¿todos los grupos tienen PLC ya? Por lo menos por lo que entendí, todos tienen. Sí. O sea, tenemos 4, o sea, todos los trabajos se van a hacer. ¿Cómo? ¿Hola? Sí, no te escuché, repetime lo último. Si todos los trabajos se van a hacer, todos los que están presentando trabajo. Pues Bueno, creo que son 4, ¿no? claro, se van a hacer siempre y cuando volvamos a la facultad, a eso me refiero. La Ah, parte de perfecto. O sea, documentación, la tenés que hacer, el programa lo tenés que hacer, ¿entendés? O sea, todo lo tenés que hacer. Lo que no sabemos si vas a poder hacer realmente es la implementación. sí, Eso es lo igual que... nuestro proyecto en particular es relativamente corto en lo que, o sea, los materiales los tenemos en casa, así que lo podemos ir empezando en cualquier, Bueno, o también, sea, si ustedes tienen los materiales no hay problema, o sea, lo pueden ir desarrollando y listo. está bien, está bien. Y entonces, en caso, Y lo haremos virtualmente, se puede hacer, eh, para que directamente promocione la materia, ¿entiendes? Si está vos bien, sí. cumplís con la documentación y armaste la maqueta, lo que tendrías que armar, y hacemos una sesión de video, y vos nos comentás, o tu grupo nos comenta y demás, y nos mostrás lo que hicieron, bueno, ya estaría y entraría directamente en promoción la materia. Sí, claro, lo que nos faltaría sería el tema del PLC, pero no sé cómo se arreglaría eso así virtualmente. ¿No? Por eso O digo, sea, vos me decís que tenés todo, cuando te referís tenés todo, entiendo que tenés el PLC también. también, ok, sí, nosotros conseguimos un PLC, listo, perfecto. Y otra consulta, ya está entonces, o sea, todos los grupos van a hacer, todos los grupos que presentaron trabajo van a poder hacerlo. No es que se va a hacer un recorte o algo así. No, todos Va a van a ser- hacer el proyecto tal cual lo vienen haciendo. Después vemos si se puede implementar o no, es otra cuestión. También, perfecto. Listo, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Martín, no sé si estás por ahí. Hola, Abel. Sí, estoy acá. Ok. ¿Querés aclarar algo con los muchachos? Sí, si tienen alguna consulta sobre los proyectos y quería repasar un poquito el cronograma de las entregas. Así que si me dejas presentar, les muestro, repaso las fechas de entrega y bueno, veo si algún grupo tiene alguna consulta. Listo, Martín. Dale, a ver. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, hoy vencí la entrega del cronograma el 16 de mayo. Bueno, ya hay 3 grupos que me mandaron el cronograma. Hay uno que ya lo probó y los otros 2 tengo que terminar de verlos. Y para dentro de 15 días tenemos la entrega del presupuesto.
de los cuales, bueno, de los 4 grupos, uno ya lo tiene aprobado. Con el tema del presupuesto, lo que quería agregar es que yo lo que necesito es un resumen digamos, yo necesito el costo de cada entregable discriminado en materiales y mano de obra eh, de todo el proyecto. El grupo 1, no, perdón, el grupo 2 había hecho un flujo de caja, eso no es necesario, pero bueno, si lo quieren hacer junto con el cronograma, lo pueden hacer también. ¿Algún grupo tiene alguna consulta en particular? Yo, profe, esto nos Sí, lo mandó a nosotros porque yo ayer estuve buscando como loco las etapas del proyecto que nos faltaban. El alcance ya lo hice, ya lo hicimos. El cronograma, no sé si nuestro grupo, o sea, creo que lo hicimos, ¿no? También, el grupo 3. bueno, a ver, vamos por parte. Esto lo vimos la primera clase, está subido en el aula. Ah, está en el Eh, aula, porque sí. me fijé y este de 16 diapositivas, no, capaz, le faltó. Sí, y qué más. Bueno, ¿ustedes qué grupo sos? 3. 3. Ustedes tenían que revisar el resumen del anteproyecto Sí. y después no me mandaron nada más. Sí, el alcance lo queríamos ver con vos hoy, porque ya lo Ok. terminamos. Entonces, no sé si. O te lo mandamos y vos lo revisás. Mirá, primero quisiera ver si hay otros grupos que tienen consultas. Si Dale. ningún grupo tiene consultas, sí, lo podemos ver ahora. Y bueno, cualquier cosa, si después me lo quieren mandar y hay que ver más en profundidad, lo vemos. Pero si lo podemos ver ahora, mejor. Pero primero quiero que cualquier consulta que tenga algún otro grupo me la haga, así ya se pueden ir, ya se pueden ir de la charla. Martín, perdón, entonces para el Sí, presupuesto hay que discriminar por un lado materiales para cada entregable en función sí, de lo que nosotros estimemos sí, y costo de mano de obra también. sí, sí. Sí, Ok, el costo de mano de obra, sí, lo que serían horas de ingeniería, bueno, de cableado, de montaje, etcétera. Digamos, el sí, costo de mano de digamos, obra con un valor sería simbólico, más que representativo, nada ¿no? las horas que el costo. ¿Cómo? Sí, Con un más que valor nada medio las horas. simbólico, digamos. ¿O querés que Sí, tomemos es alguna simbólico. referencia? Sí, sí, es simbólico. Sí, Ok, pero más que nada las horas. Después el costo, digamos que quede diferenciado, pero no voy a hacer foco en el costo de la mano de obra, sino más que nada en las horas. Simplemente ok, para hacer el ejercicio de presupuesto. bien. Martín, Sí, soy Leonardo del grupo 2. Nosotros, bien. entonces, lo único que nos faltaría serían el tema de costos, dividirte el entregable en el valor de mano de obra y No, materiales. Pero esto sería todo. ustedes ya me habían mandado el Ah, presupuesto. sí, sí, el Sí, presupuesto. con eso que me mandaron ya alcanza. Ah, bueno, listo. Bien, creo que me habló grupo 2 y grupo 4 o 5, no sé si queda algún otro grupo más por consultar. Si no, ya vamos con el alcance del 3. Bueno, vamos con el grupo 3. A ver si puedo... Sí, profe, una consulta de cronograma, Sí. entonces nosotros ya lo entregamos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo? El cronograma. ¿Qué cronograma? El que nosotros, creo que estás, o sea, ustedes nos pasaron un cronograma, nosotros lo llenamos, ¿no?
Sí, a ver, sí, lo último que recuerdo fue que ustedes me mandaron el resumen, que bueno, estaba el tema de si que había que poner, que si la tabla iba o no iba y algunas otras cosas más. Eso era el tópico del resumen, que bueno, quedaron algunas cositas por corregir. Después me tienen que mandar el alcance, que bueno, es lo que me querés mostrar ahora. Y el tema del cronograma, si vos me decís que ya está, bueno, tendríamos que ver que esté alineado con el alcance. Y bueno, si está bien, no habría problema. Yo no sabía si estaba terminado o no el cronograma porque no me avisaron, pero Sí, está online, eh, ¿no? Está subido, es un Google Docs, me parece. sí, es un Google Sheet. Google Sheet, ahí. Sí, está bien. Igualmente, más allá de que esté online, siempre que le hagan alguna actualización o algo, avísenme por una cuestión de, digamos, yo no voy a estar viendo la planilla todo el tiempo. Por ahí le hacen un cambio y ese cambio, no sé, lo están viendo y no me voy a poner a ver si eso Ah, va o está no bien. va. Ustedes me avisan cuando está y yo lo miro. Sí, sí, sí. Si querés, míralo. O si querés, ahora lo miramos. Bien, y el tema del alcance, Sí, ¿querés que te lo mande por acá? O te lo mando al Yahoo y lo miramos. mándamelo por mail y yo lo abro acá. Dale, ya mismo te lo mando. Listo, recién te lo mandé. Bueno, seré yo. This session is no longer being recorded. Bueno, a ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, ¿qué era lo que Ah, sí, querían ver? mira, son 2 hojas me parece. Tenía 2, 3 hojas. O sea, el WBS, no sé si está bien así. Y eso habría que coordinarlo entonces con el cronograma. ¿O no? Sí, esto tiene que estar alineado con o sea, las actividades que pones acá y cómo las estructuras tiene que estar reflejado en el cronograma. Dale, perfecto. Y una consulta. Nosotros lo que estábamos pensando era el HMI, usarlo para Sí. setear así set points que se podían usar para estudiar la curva. O estudiar ¿Cómo? así algunos Para, no puntos estoy específicos. entendiendo bien. El HMI Sí. no se puede usar para setear algunos puntos específicos para después, o sea, setear set points. Eh, no te entiendo bien. El HMI no es la interfaz que se usa Sí, la entre... pantallita. Perfecto. Y no se pueden completar ahí valores a los set points, o sea,
valores a los que se quieren lograr. En realidad, a ver, cuando vos tenés un sistema de control, vos vas a tener un dispositivo que actúa como controlador, que ese dispositivo recibe entradas, que da salidas y, y básicamente ese sistema de control lo que hace es comparar una variable de proceso que está midiendo, que es una entrada, contra un set point, que es otra entrada que vos le estás seteando, ¿no? Sí, eso mismo, sí. Esa, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Esa operación de control la tenés un controlador. El HMI no es un controlador. El HMI solamente es una interfaz. Vos a través del HMI podés actuar, digamos, podés operar el sistema, pero la lógica y todo tiene que estar alojado o en un controlador o en un PLC, obviamente que siendo electrónica siendo electrónica 2 tiene que ser un PLC. Un PLC donde vos usas un módulo de control, el que vos quieras, puede ser PID, eh, y bueno, y ahí lo Sí, configurás como para hacer lo que vos quieras, pero tiene, digamos, el set point, vos lo que haces en la pantalla es decir, es escribir el valor, pero claro, eso en mismo. realidad se lo estás dando al PLC. Claro, sí, 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 pero vos en el HMI se lo está, o sea, le estás tipeando el valor, Sí, o me equivoco. Bueno, eso, sí, sí. algo así Sí, queríamos. igualmente, sí, hay que ver, digamos, el HMI es una pantalla bastante chica. Hay que ver cuántos valores le estás seteando y cuántas variables querés ver. Uno solo lo estoy. eh, Porque por ahí te conviene más una escala en una pantalla de una PC. ¿Me Ah, entendés? bueno, sí, 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 eso podríamos ver. Digamos, la PC obra de HMI porque es una interfaz humano-máquina. Nada más que la diferencia es que en la PC vos le pones una escala que se comunica con el PLC y en el HMI se comunica directo con el PLC. Pero obviamente que la PC con el SCADA tiene mayores prestaciones y se puede, digamos, si van a trabajar con una curva, yo lo que les recomiendo es que trabajen con un SCADA, no Ah, con un perfecto. HMI. La HMI sería más para ver alguna que otra señal o algo muy... Para curvas conviene siempre más el SCADA. Está bien. Y te hago A una ver, consulta. Sí, sí. No, no, decime. yo lo que estaba pensando era, porque los valores que nos va a retornar era, o sea, quiero hacer más que nada un gráfico, queremos hacer más que nada un gráfico que sea corriente versus tensión, Sí, porque eso es lo que más importa acá, ¿no? sí. El tema es, queríamos ver si, porque nosotros sabemos que se puede medir la tensión en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. Pero va a haber alguna forma de poder mergear esos dos para que te dé tensión en función de la corriente. O sea, hacerlo, por ejemplo, en una tabla de valores y después copiar. O sea, si me lo hacen, Sí, vos se querés puede hacer. un gráfico, básicamente un gráfico sería de dispersión. Claro, algo así. Eh, y eso habría que ver si el SCADA que tenemos tiene algún gráfico donde vos... El SCADA que tenemos, que Sí. es estudiantil, vos podés insertar un gráfico donde te grafica una variable en función del tiempo. Vos en este caso lo que querés es una especie de gráfico de dispersión y que los diferentes puntos de alguna manera eh, digamos Sí. le puedas superponer alguna recta o alguna curva o algo que los vincule, pero no sé si el SCADA tiene la posibilidad de insertar el gráfico. O si no, te hago una consulta. ¿Hay alguna forma de que el